Un gusto saludarlos nuevamente, alumnas y alumnos de la materia de comunicación efectiva. Este video tiene como propósito el servir de guía y ayudarles para la actividad que van a realizar en esta semana, la actividad de recursos discursivos. Les voy a compartir pantalla para la presentación. Recuerden que en esta primera competencia ustedes van a realizar, tanto de forma escrita como de forma oral, van a realizar un discurso de entretenimiento. En este discurso de entretenimiento, ustedes tienen que contar una anécdota que les haya pasado, una anécdota divertida, una anécdota interesante, algo que les haya pasado en sus vacaciones, en su casa, en algún evento, etcétera. Ustedes van a decidir qué tipo de historia o anécdota nos van a compartir. Primero la van a escribir y después la van a exponer. Ese es el producto de la competencia número 1, el discurso de entretenimiento. En esta ocasión les voy a compartir lo que es información del discurso informativo, que lo marca las actividades de esta semana. Y también va a servir para cuando llegue el momento en la competencia 2, ustedes realicen lo que es este discurso. ¿Qué es un discurso? Es una asociación de palabras extensa o corta que sirve para expresar algún propósito específico de comunicación en forma coherente y adaptada a un público en particular. Vamos a resaltar aquí que el discurso, como les había comentado antes, siempre la comunicación tiene un propósito o tiene una intención. Nos comunicamos para algo, siempre tiene un propósito. Y el propósito puede ser tanto entretener, informar o persuadir. Y otro punto importante que tenemos de esta definición es que siempre va dirigido a un público. Y nosotros tenemos que conocer tanto el contexto como los pensamientos de ese público. Tenemos que conocer el tipo de público al que va dirigido nuestro discurso. Se pueden presentar, o hay 4 métodos en cómo dar un discurso. Es el memorizado, el leído, el improvisado y el esquematizado. Para efectos de esta materia, nosotros vamos a utilizar la presentación esquematizada, porque en cada uno de los tipos de discurso ustedes van a planear y van a preparar el contenido del discurso. Es decir, van a organizar lo que son sus ideas, las van a plasmar en un formato por escrito. Cuando ya tengan el discurso por escrito, ustedes van a practicar o a ensayar lo que es su discurso. Porque recuerden, cada uno de los discursos tiene cierto tiempo. En el caso del discurso de entretenimiento, tienen de 3 a 5 minutos para contar su anécdota. Y en el caso del discurso de informativo y el discurso persuasivo van a tener de 5 a 8 minutos. Es por eso que es importante practicarlo, para no quedarnos cortos o para no pasarnos del tiempo. Es importante eso, que no se les vaya a pasar. Cuando el orador piensa hablar ante un público, debe conocer la razón por la cual quiere hacerlo. Como ya les había comentado, cuál es el propósito, para optimizar sus esfuerzos en la preparación del mensaje de manera que cada argumento, imagen y palabra contribuyan a lograr el objetivo deseado. Les voy a estar pasando cada una de las diapositivas. Los propósitos del discurso informativo. ¿Cuál es el propósito del discurso informativo? El orador quiere que su público comprenda, sepa o se entere de la información que le presenta. Una vez realizado esto, el público va a sacar sus propias conclusiones, pero en sí, esto es el objetivo. Hay 4 tipos de discurso informativo. El primer discurso es el de definición, el segundo es de descripción. Estos dos son las actividades o los ejercicios que van a realizar en esta semana. El otro es el de explicación y el último es el de exposición. En este caso, el de exposición integra los primeros 3. Vamos a hacer algo rápidamente, por cuestión de tiempo. Por favor, observen esta imagen. Les voy a pedir así rápidamente que hagan una definición de esta imagen.
por favor definan esta imagen. Vamos a dar un pequeño periodo de tiempo. Muy bien. Ahora les voy a pedir que describan esta imagen. ¿Cómo podrían describir esta imagen? Observen cómo podrían describirla. Piensen, por favor, empiecen a describirla. Muy bien. Vamos a ver. El primero es el discurso informativo de definición. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de discurso? Que el público logre entender el significado de un concepto. Cuando nosotros vamos a exponer, cuando vamos a dar un discurso, o cuando alguien da un discurso, cada uno de los conceptos, de las palabras o de los términos, tiene que conocerlos el público. En caso de que el público no conozca el significado de una palabra, tiene 7 formas en cómo esa persona o cómo nosotros podemos definir esa palabra para que entre dentro del contexto y el público la pueda comprender. Tenemos el de clasificación, diferenciación, sinónimo y antónimo, etimología, ejemplo histórico, usos y funciones u operaciones, ejemplo y negación. De estas 7 formas, ustedes pueden, o con estas 7 formas, ustedes pueden definir lo que es una palabra, un concepto o un término. Vamos a ver cada una de estas, clasificación y diferenciación. Con esta forma de definición se presenta lo que abarca o lo que excluye lo que es un concepto. Es la que se le conoce como la definición de diccionario, donde por lo general se delimita un concepto. Si vemos aquí, un pavo es un ave, define la palabra pavo según la categoría ave. Luego se completa la definición destacando las características del pavo que lo distinguen de otras aves. Estas son de plumaje negro, verdoso, con visos cobrizos. Aquí estamos haciendo lo que es la diferenciación. Primero la clasificamos y después el concepto de pavo lo estamos diferenciando de las demás aves. Sinónimo y antónimo. Como todos sabemos, los sinónimos son palabras que tienen casi el mismo significado y los antónimos son significados opuestos. Vemos el ejemplo, la palabra continuar, durar, permanecer, proseguir, o antónimo, descontinuar, cesar e interrumpir. Como ustedes pueden ver, si damos nosotros un discurso informativo de definición de sinónimo y antónimo, pues nos vamos a tardar 3 segundos o 5 segundos. Pero esta es otra forma en cómo podemos definir un concepto. Otro es la etimología. La definición etimológica informa sobre el origen de una palabra, ya sea del griego, pero por lo general del latín. Valiente deriva del latín valenlis, que significa que vale, fuerte y enérgico. Ya con esto estamos definiendo lo que es una palabra o un concepto. Vamos con otra, ejemplo histórico. La definición de ejemplo histórico informa sobre el desarrollo histórico semántico de una palabra. ¿Cómo es que un objeto cambia de nombre? Cántaro se le llamaba a principios del siglo las vasijas grandes de barro o metal. Ahora en México se conoce por cántaro a la horquilla, el cajón, la vasija o el ánfora en donde se colocan las bolas o células para realizar un sorteo. Ven cómo históricamente ha cambiado el nombre, el objeto. Es un ejemplo histórico. Usos y funciones u operaciones. Casi siempre se utiliza la forma de definición. Esta forma para definición para los objetos. Se informa sobre lo que hace o sobre el uso o la función de un objeto en particular. La grúa sirve para levantar pesos y transportarlos. Usos, funciones u operaciones de lo que es la palabra. Y con eso la estamos definiendo. Ejemplo, con esta definición se hace referencia a una o más ilustraciones. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Un hombre de carácter fuerte como el Papa Juan Pablo II. Se define el concepto carácter fuerte al dar el ejemplo de una persona que tiene este atributo. Por lo general se usa esta forma de definición con otras a manera de complemento. Y estamos ilustrando en este caso lo que es un carácter fuerte, estamos ilustrando lo que es alguna virtud, alguna característica, estamos ilustrando a lo que es en este caso a la persona.
Y por último tenemos lo que es el de negación. Con esta forma se refiere a lo que no significa una palabra. Capacitación no significa entrenamiento. Libertad de expresión no quiere decir que se puede expresar todo lo que uno quiera. Negación, lo que no significa una palabra. Tenemos 7 formas en cómo podemos definir un concepto, un término o una palabra. En lo que es el ejercicio, les van a aparecer lo que son estas imágenes: estadio, familia, fábrica, celular. Ustedes tienen que definir cada una de estas imágenes, de estas palabras, con alguno de los tipos que vimos anteriormente. Vamos con lo que es el discurso informativo de descripción. ¿Cuál es el propósito del discurso informativo de descripción? El comunicador quiere lograr que el receptor reconstruya mentalmente una imagen del objeto, persona o el evento similar a la suya. Descripción. Contamos algo y queremos que la persona, que el público, al que le estamos contando, de cierta manera, reconstruya mentalmente como si lo estuviera viviendo en ese instante. Tenemos elementos que la distinguen, como el tamaño, forma, peso, color, composición, edad, condición. Todas estas características son esenciales para describir un objeto, una persona o un evento. Hay 2 tipos, tiene 2 componentes, lo que es el discurso informativo de descripción al momento de estar describiendo algo, que puede ser de tipo denotativo, es decir, se describe el objeto de manera objetiva, de manera real, lo que se está viendo, haciendo referencia a hechos relacionados con el mismo. Pero también tenemos la manera connotativa, que es decir, se puede describir el objeto de una manera subjetiva, de una manera imaginativa, como una tipo metáfora. Podemos ponerle de nuestra cosecha. Vamos a ver un ejemplo. La palabra perro. Podemos afirmar que las palabras tienen un sentido denotativo cuando expresan objetivamente lo que es el concepto, por lo general lo que está en el diccionario o por lo general lo que podemos ver. Perro, mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos, que se caracteriza por tener los sentidos del olfato y el oído muy finos. Eso es una definición general, un concepto general. Pero si decimos, el perro que estaba en mi casa me golpeó, sabemos que los perros no golpean, sino que los perros muerden. Entonces, pregunta, ¿denotan el significado claro y preciso que le conocemos a esa afirmación que acabo de yo decir? Entonces vamos con lo que es el sentido connotativo, el cual depende del contexto, la intención, tanto de la intención de la persona, y tienen toda una gama de posibilidades de significación, que se basan en ciertas semejanzas formales o imaginarias. Eso es, tienen significados subjetivos, como les comentaba ahorita. Podemos hasta fantasear y hasta realizar metáforas. El perro, que era en este caso un ladrón que había entrado a robar, que estaba en mi casa, me golpeó, haciendo alusión a la palabra perro, pero ahora de forma connotativa. Vamos a ver otros ejemplos. Música. Si lo vemos de una forma denotativa, sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Pero si lo vemos de una forma connotativa, tus palabras son música para mis oídos. Incluso hacemos poesía en eso también. Imaginamos subjetivamente. Corazón, órgano de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados. Pero si nos vamos a la forma connotativa, Pedro le habló con el corazón en la mano, y no es que tuviera el corazón, sino que de forma imaginativa, subjetiva, como una metáfora. Entonces son 2 formas, denotativa y connotativa. Ustedes van a realizar de estas imágenes que se les presenta la forma denotativa, lo que ustedes realmente ven aquí. Van a realizar de una forma connotativa, es decir, subjetivamente, le van a dar como un poco de poesía a esto. Y por último, ustedes van a integrar estas 2, tanto la denotativa como la connotativa, la van a integrar para hacer una descripción integrada. Eso es lo que les va a pedir la actividad número 2. Entonces tenemos ya el tipo de discurso informativo de definición y en este caso el tipo de discurso informativo de descripción, para que ustedes ya puedan realizar lo que es cada una de sus actividades. Pero también viene lo que es el discurso informativo de explicación, que el propósito de esto es que el público comprenda cada una de las etapas de un proceso.
En el de informativo de explicación es las etapas de un proceso, de algo. Por ejemplo, de un pastel, el de la formación del cañón, del Gran Cañón de Colorado, el de la inscripción de una universidad. Y hay dos tipos, que es el natural, que se describe un proceso natural, la reproducción de una gallina de granja avícola o la preparación de los pájaros para su migración. Eso es algo natural. Y el artificial, que describe el proceso creado por el hombre, es decir, manufactura de pacas de algodón, proceso de producción de acero, la producción de la elaboración de un pastel. Son dos tipos, pero este es el discurso informativo de explicación. Y aquí lo podemos ver, los tipos de discursos informativos, el de definición, con los puntos que vimos ahorita, el de descripción, el de descripción con sus formas, el de explicación con sus etapas y el de exposición que abarca estos tres. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de secuencia lógica que también vienen dentro de las actividades. Y en esto vamos a ver lo que es la estructura de un discurso, ¿no? O la estructura del mensaje. Es la etapa cuando elaboramos una estructura de ideas para ordenarlas y visualizar su organización. Siempre que vamos a dar un discurso, pues tenemos que partir de ciertas ideas. ¿Ok? En este caso, las ideas se van a estructurar o se van a organizar en 5 tipos, que son la secuencia lógica, paralelismo, formato estandarizado, bosquejo de dirección completa y el balance. Con estas 5 características vamos a realizar nuestro bosquejo de nuestro discurso. En esta ocasión vamos a ver lo que es solamente la secuencia lógica, pero antes vamos a ver, siempre en todos los discursos, en todos los cuentos, tenemos ideas principales y tenemos ideas secundarias. Las ideas principales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Son las ideas relacionadas directamente con el tema del texto. Podemos decir que son las más importantes del texto y son las que deben de retenerse. Serían como en este caso, pues serían como títulos también. En un ejemplo de la fábula de la liebre y la tortuga, ideas principales pueden ser: una liebre desafió a una tortuga a correr una carrera. Es una idea completa. Y otra idea sería: la tortuga aceptó con la condición que le diera alguna ventaja a la liebre. Esta sería otra. Y cada una tienen ideas secundarias. Y las ideas secundarias lo que hacen es expresar detalles o aspectos derivados de lo que es el tema principal. En este caso, las ideas principales. ¿Sirven para qué las ideas secundarias? Para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Entonces, las ideas secundarias amplían con información a las ideas principales. Otra vez, las ideas secundarias amplían o desarrollan con información a las ideas principales. En el ejemplo que vimos ahorita de la fábula de la liebre y la tortuga, de estas 2 ideas tenemos aquí 2 ideas principales y tenemos aquí abajo la idea secundaria. Esta idea secundaria viene con la que está en color, con la idea principal de color azul. La tortuga aceptó con la condición de que le diera alguna ventaja a la liebre. Idea secundaria: cuando ya estaban cerca de la meta, la liebre se sentó a esperar, pero se quedó dormida. Así que la tortuga la alcanzó, pasó frente a ella y llegó primero a la meta ganando la carrera. Esta es la idea secundaria de esta idea principal. Entonces, en nuestros discursos vamos a tener ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales siempre se van a marcar con números romanos. Las ideas principales deben reflejar una secuencia lógica y sistemática, donde cada idea conduce hacia la siguiente. Hay varios tipos de secuencia lógica que se podrían utilizar para organizar las ideas principales. Siempre que estamos contando algo y más, si vamos a realizar lo que es un discurso, tiene que tener cierta secuencia lógica, es decir, tiene que tener cierta coherencia lo que estamos nosotros transmitiendo. No podemos pasar del 1 al 5, no. Tenemos que ir con el 1, 2, 3. Tiene que haber una sucesión de ideas y eso es, o una lógica. Y eso es lo que buscan las secuencias lógicas.
Tenemos como tipo de secuencias lógicas el tiempo, el espacio, causa y efecto, comparación, contraste, problema, solución, culminante, proceso, división, clasificación, tópico ordenado, general, específico y específico general. Ustedes tienen que tomar un tipo de secuencia cuando ustedes realicen cada uno de sus tipos de discurso. Vamos a ver cada una de estas. El tiempo. Las ideas organizadas por el tiempo tienen un seguimiento de acuerdo con espacios temporales ligados a las ideas. Pueden ser segundos, minutos, horas, días, semana. Como les comenté ahorita, chequen aquí por favor las ideas principales. Voy a poner puras ideas principales y están con números romanos. Tenemos esta organización también es posible que tenga un orden cronológico según la ocurrencia de los hechos en el tiempo. Tenemos aquí la primera idea principal, la clase de las 9, la clase de las 11 y la clase de las 12:30. Este tipo de ideas bien podría tener un tema como mi horario escolar, mi horario en la mañana. Y 1, 2, 3, estas son las tres ideas o son los tres temas. ¿Ok? Entonces, tiempo, segundos, minutos, horas, cuando hablamos de la cronología. Cuando nosotros queremos organizar nuestro tipo de discurso de forma en cuestión de espacio, con esta organización las ideas se ordenan de acuerdo con el principio de distribución espacial, es decir, los espacios físicos, los lugares o las regiones. Y aquí tenemos idea principal 1, la biblioteca en su primer piso, idea principal 2, la biblioteca en su segundo y el 3 en su tercer piso. ¿Cuál es el tema? La biblioteca, podría ser, o la biblioteca y sus espacios, y ya. Y cómo la biblioteca en su primer piso es nuestra primera idea principal, y cómo vamos a ver con las ideas secundarias, como les comenté, las ideas secundarias van a ampliar o van a desarrollar con información lo que es la idea principal 1. La biblioteca en su primer piso, si vamos a la biblioteca de la escuela, las ideas secundarias van a hablar acerca de el centro de copiado, el centro de cómputo, la recepción, etcétera. Pero eso ya van a ser ideas secundarias, donde viene lo que es la información para poder desarrollar esta idea principal, que es la biblioteca en su primer piso. Causa-efecto, efecto-causa. Organización en la cual las primeras ideas que se ordenan tienen en su contenido las causas. La primera idea tiene la causa y la segunda tiene los efectos. Si vamos aquí a lo que es el ejemplo, tema, contaminación del aire. Causa, idea principal 1, causa de la contaminación. Idea principal 2, efecto de la contaminación. Aquí es causa y efecto. Vamos con el otro, comparación, contraste. En este tipo de organización se describe las semejanzas y diferencias que existen entre personas, objetos, lugares, eventos, acciones o ideas. Si queremos hacer lo que es un tipo de discurso con o seguir esta secuencia, el oro y el bronce tienen un color amarillento y un brillo intenso que los hace muy parecidos. Sin embargo, ambos se diferencian, entre otras cosas, por su peso y su dureza. Estamos haciendo una comparación contraste. Problema, solución. Con esta organización, las ideas se ordenan empezando por las que denotan un problema, a las que seguirán las que ofrecen soluciones. Igualito que el de causa y efecto. Tema, el deterioro de los monumentos antiguos. Idea principal 1, deterioro de los monumentos. Idea principal 2, método para proteger los monumentos antiguos. Aquí vemos problema y en la segunda idea viene lo que es la solución. Culminante. Según este tipo de organización, los argumentos o temas que el orador considere más interesantes o más importantes se colocan al final. Es decir, temas o tema, forma de alcanzar una meta. Idea principal 1, esperar a que te lleguen oportunidades. Idea principal 2, buscar oportunidades. En este tipo, si queremos organizar nuestro discurso de manera culminante, por lo general, la última idea es la que es culminante porque la última idea se queda en la mente de lo que es el público. Es la que impacta. Vamos con la idea 1 o 2, a lo mejor, ideas, vamos preparando lo que es el terreno, dando información, y con la última idea es con la que culminamos. Y es la que queda más en la mente de lo que es el receptor o el público. Proceso. Las ideas organizadas por tiempo tienen un seguimiento de acuerdo con espacios temporales ligados con las ideas que puede ser... Esta organización también es posible que tenga un orden cronológico. Bueno,
Aquí hubo, perdón, aquí hubo, yo creo que un error. Esta definición es la definición de lo que es la secuencia de tiempo. En lo que es el proceso es la explicación de las etapas de la producción o cómo se realiza algún objeto. Por ejemplo, tema, cómo fabricar el petróleo. Idea principal 1, calentar petróleo crudo. Idea principal 2, entibiar el vapor resultante, y etcétera, ¿no? Todo lo que es un proceso. Si queremos realizar lo que es nuestro discurso con este tipo de secuencia. División, clasificación. Se refiere a la organización de ideas en la que el tema se puede dividir casi naturalmente por aspectos, áreas o conceptos dados por la propia naturaleza del tema. Aquí dividir o clasificar dependiendo del tema que vayamos a dar. Tema, tipo de costos según su comportamiento. Idea principal 1, fijos. 2, variables. Idea principal 3, semifijos o semivariables. ¿Okay? Están haciendo lo que es una clasificación de los diferentes tipos de costos. Tópico o coordinado. A este tipo de organización, la información se clasifica con base en el conocimiento convencional. Es decir, si ya alguien ya realizó lo que es un tema, alguien es especialista en algún área, ya desarrolló lo que es un tema, ese mismo tema se puede tomar. Y cuando cuando el tema se toma tal y cual como está desarrollado, es tópico o coordinado, porque alguien más ya lo desarrolló. En este caso, tema, la vivienda popular en México. Idea principal 1, aspecto sociopsicológico. Idea principal 2, aspecto económico. Y 3, aspecto legal. Este tema ya está desarrollado. Por último, general específico o específico a general. Es la organización en la cual las ideas más generales se ordenan en primer lugar, seguidas por las ideas secundarias o subordinadas. Tenemos aquí el crecimiento de la población. Idea principal 1, crecimiento mundial. Idea principal 2, crecimiento nacional. Idea principal 3, población de nuestra ciudad. Si ustedes ven, va de lo general, de lo mundial, a lo específico, que es nuestra ciudad. Son formas de secuencia en cómo ustedes pueden organizar sus ideas y por ende pueden organizar lo que es su discurso. Van a ver ustedes, van a tener este tipo de ejercicio en donde ustedes, de acuerdo a cada uno de los temas que ven aquí, le van a agregar qué tipo de secuencia pertenece. Muy bien, muchachos, espero que les haya ayudado este video. Es importante porque cuando en la segunda competencia que realizamos el discurso informativo, es importante darle una secuencia lógica a lo que es nuestro discurso y también es importante organizar lo que son las ideas. Un saludo y que pasen un muy buen día.